amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Y como les dijimos antes del corte comercial, tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Giraldes, que es alergólogo y que nos va a hablar de este tema interesantísimo de las alergias. Todo el mundo conoce a alguien que tiene alergias, que padece una alergia, que padece el asma, que también es un tipo de alergia, y diferentes enfermedades que nosotros ni siquiera pensamos que están relacionadas con alergias, son producidas por alergias, ¿no? Y por eso hemos invitado hoy al doctor Giraldes para que hable con nosotros sobre este tópico tan general, tan amplio, y qué cosas podemos hacer para mejorar esa condición que, que puede afectar nuestra salud de manera importante si nosotros no la cuidamos. Bienvenido, doctor Juan Giraldes, al programa. Gracias. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo no? Doctor, para que le explique un poco a la gente primero qué son las alergias, sí. O sea, cómo se puede detectar una alergia. Sí, bueno, ciertamente lo que usted dijo al inicio del programa, hace un minuto al inicio del programa, es muy cierto. Las alergias cada vez son más numerosas, las personas son cada vez más alérgicas y la incidencia estadística de las alergias cada vez, a pesar de todos los recursos que hoy en día, a pesar de la tecnología, a pesar de los medicamentos nuevos que existen de control, cada vez hay más alérgenes, más personas alérgicas. ¿A qué se debe esto? Es una explicación, es una pregunta que siempre nos hacemos en todos los congresos. ¿Por qué, ¿Por qué, por ejemplo, ahora hay más asmáticos que antes? Exactamente. ¿Por qué la urticaria ahora es mayor? La incidencia de urticaria es mayor que antes. Porque hay tantas personas con rinitis alérgica, la congestión nasal. Antes de entrar en ese tema, yo voy a decir, para establecerse una alergia, hay dos términos que pueden definir una alergia. El término multifactorial y el término multisintomático. Multicuadro. Bueno, ¿qué quiere decir multifactorial? La mayoría de los alérgicos, más del 90% de los alérgicos, estadísticamente hablando, son alérgicos a múltiples factores, a varios factores. Es muy raro encontrarse una persona que es alérgica a una sola cosa, a un alimento, a una partícula de un ambiente, a un contacto cutáneo de algo, no. Generalmente es una combinación de muchos factores. O sea, ¿tú quieres decir, doctor, que la alergia es una reacción del cuerpo, no es algo externo que te ataca, como por ejemplo un virus, una bacteria, sino que por algo externo que te ataca, pero tu cuerpo reacciona de manera a muchas cosas? Sí, sí. Mira, todo el mundo es capaz de reaccionar. Hay factores internos en el metabolismo inmunológico que tienen que ver con la respuesta de una persona. A todo el mundo, si usted y yo salimos afuera y nos cae un camión de polvo arriba, los dos vamos a toser y a estornudar. Si yo no soy alérgico, a los 10 minutos yo entro acá y estoy bien. Si usted es alérgico, usted entra aquí a los 10 minutos y va a seguir. Hay una hiperrespuesta, una respuesta exagerada a la exposición de un elemento. Pero, ¿qué pasa? Que, como decía antes, no es un solo elemento. Son varios elementos que tienen que ver que la persona se va sensibilizando. Hay una cierta predisposición genética. Muchas personas presentan una predisposición que nacen con ella, que es de tipo familiar y que es genético, un cambio cromosomal. Esas personas, al exponerse a múltiples factores, van a través de la vida sensibilizándose y desarrollando entonces diferentes síntomas. Y ahí viene la parte multisíntoma. Exactamente. La presentación de la alergia puede ser múltiple. Usted puede tener una rinitis y también puede tener un broncoespasmo, lo que la gente le dice comúnmente apretarse del pecho, tener asma. O puede tener una urticaria, unas ronchas en la piel. O puede ser ¿qué le digo yo? Una conjuntivitis alérgica en los ojos, diferente, o una dermatitis atópica, que es otro tipo de presentación alérgica de la piel. Entonces, las alergias a veces son
difíciles de entender, y el que es alérgico, yo siempre le digo a mis pacientes, el alérgico siempre es la persona menos comprendida. La gente no lo entiende bien. Dice, no, hombre, no. ¿Cómo va a ser que tú que vayas a un sitio y te comas un maíz y te haga una alergia? ¿O cómo va a ser que tú vayas a un bosque y tú salgas con la cara roja? ¿Y cómo va a ser? No, porque el que no lo padece no entiende esa hipersensibilidad. Sí, ¿cómo va a ser que te puedas morir si te pica una abejita? Exacto, o eso mismo. O ¿cómo va a ser que te pica un insecto y tú haces una... No, eso es invento tuyo. Eso no puede ser. Pero es así, claro. Es así. Entonces, en eso se basa todo este manejo del paciente alérgico. Hasta las emociones tienen que ver. Siempre se le dice a los pacientes, no solamente lo que tú comes, lo que tú tocas, lo que inhalas, lo que vas, sino también el estado emocional en que tú te encuentras. O sea, doctor, que la angustia, el estrés puede causar alergia por sí solo. No, es un factor que puede exacerbar, incrementar todo un cuadro de presentación alérgica, todo un cuadro de síntomas alérgicos. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen un choque en la calle y se llenan de ronchas, se llenan de urticaria. Por el susto. Por el hecho del susto y de la no es que ese susto le haya provocado la alergia, ya venía con una predisposición. Claro, pero entonces eso contribuyó a que hubiera una serie de mecanismos inmunológicos muy complicados y le provocara este cuadro alérgico. Entonces, por eso le digo, el alérgico hay que manejarlo multifactorialmente, multisintomáticamente y con múltiples elementos de ayuda, que son los medicamentos. Claro. Los medicamentos alérgicos, los representantes fidedignos de los medicamentos antialérgicos son los antihistamínicos. Claro, por supuesto. Ahí en el mercado hay decenas de medicamentos antihistamínicos que se pueden usar. Entonces, con eso, el alergólogo juega con ese tipo de medicamentos para tratar de controlar una reacción. Pueden ser medicamentos orales por vía oral, medicamentos por vía parenteral, por inyecciones, o medicamentos tópicos también, o inhalados. Claro. Que puedan controlar una u otro cuadro, sea el cuadro respiratorio, sea el cuadro cutáneo, sea el cuadro digestivo, sea el cuadro neurológico incluso, que se manifiesta, en el que se manifiesta la alergia. Doctor, para que entienda un poco la gente, o sea, ¿cómo se puede manifestar una alergia? Es decir, me imagino que hay síntomas comunes y síntomas extraños. Sí. Para que nos hable un poquito de los síntomas comunes y un poco de los síntomas extraños. Sí, bueno, en cuanto, por ejemplo, a la parte respiratoria, las presentaciones más comunes son, por ejemplo, las conjuntivitis alérgicas, que son esos ojos rojos, irritados, que lagrimean mucho, que dan mucho prurito, mucho picor, y que el paciente al contacto de determinadas cosas, pues lo produce. También está la rinitis alérgica. La rinitis es la congestión nasal. La gente le dice en la calle la pituita. La pituita, totalmente. La pituita famosa, que es el estornudo, el picor nasal, la rinorrea, que es una secreción nasal reincidente, y etcétera. Están, por ejemplo, las laringitis o faringitis alérgicas, que ya se establecen aquí en la zona de la laringe o la faringe. Y finalmente, en cuanto a la parte respiratoria, están o las traqueitis o las bronquitis o broncoespasmos, que se llaman, que es el paciente que tiene un silbido. Se le aprieta el pecho. Que se le aprieta el pecho porque por procesos inflamatorios y secretivos se reduce la luz por donde pasa el aire a los pulmones, a los alvéolos pulmonares. Entonces suena un pitico, un pito. Nosotros le decimos una sibilancia, un silbido. Eso en cuanto a la parte respiratoria. Pero entonces, si nos vamos a la parte cutánea, hay múltiples manifestaciones de una reacción alérgica. Están las manifestaciones de la urticaria, que es muy común. Hay un gran número de reacciones urticariales que nunca se puede determinar a qué es, porque se establece a veces no solamente por procesos alérgicos, sino por otros procesos que son parecidos sin ser esencialmente alérgicos. Entonces están también las dermatitis atópicas, muy comunes en los niños. Las dermatitis atópicas, la gente le dice ese salpullido
una guachipa que tiene el niño en la piel, por una piel muy reseca que se irrita fácilmente y esto se exacerba o se agrava en la presencia de determinadas sustancias que tocan la piel o al ingerir algunos alimentos o medicamentos. Exactamente. Entonces están las alergias digestivas. Gente, por ejemplo, que al comer algo le provoca un cuadro digestivo de distensión abdominal, de cólicos, y de eso es náuseas, alergia. de diarrea. Claro, Puede ser por una alergia. eso es a lo que yo quería llegar, que mucha gente cree que una cosa le cae mal y tal, y Sí, es realmente que tiene alergia. Sí, porque es que en el proceso alérgico, la reacción alérgica implica una inflamación, sea donde sea en la piel, sea en la vía respiratoria, sea en la vía digestiva. Entonces, si usted es alérgico a determinado alimento, vamos a decir, y usted lo ingiere, lo que se produce en el estómago es una inflamación. Entonces ahí vienen todos los síntomas de una inflamación, que parece una gastritis, que si me dan cólicos, que si me da náusea, que me da diarrea, y resulta que está siendo provocado por un alergeno que le está provocando un cambio en Doctor, su ¿y por qué es que, por ejemplo, lo más famoso que son los mariscos, por qué es que uno come mariscos y se le hincha la garganta? Bueno, el hinchazón de la garganta, eso se llama un angioedema. Exactamente. Un edema angioneurótico. Que es lo que todo el mundo teme. Sí, todo el mundo teme de trancarse de la garganta, porque lo más básico es tu poder tragar o tu poder respirar. Te cierras acá. Eso no sucede solamente con los mariscos. Con los mariscos. Eso puede suceder con cualquier cosa. Ajá, eso es lo que quería llegar. Porque la gente Hay, por ejemplo, una reacción muy común aquí, que es la reacción al pancake. Al pancake, no puedo creer. Aquí en este país, porque el pancake, y fíjate, es una reacción muy curiosa. Es una reacción que se establece cuando la persona ingiere la harina, el pancake hecho, pero el que viene ya preparado. Esas cajitas de harina de pancake, que no voy a decir la marca, es capaz, no se sabe por qué, esa harina cultiva fácilmente en este clima, que es un clima caluroso y húmedo, cultiva un ácaro. Un ácaro, un insecto que se llama ácaro. Sí. Ese ácaro, al ser ingerido por una persona que es sensible al ácaro, hace una reacción violentísima, que es una reacción que se llama reacción anafiláctica. Claro. Que es se le puede cerrar la garganta, porque una cosa, empieza a toser, empieza a ponerse rojo, empieza a hincharse, todo. Claro, una cosa es tener los ácaros en la piel o respirarlos, que se quedan hay como diferentes familias de ácaros y eso es otra cosa. Y otra es ingerirlo y que quede todo ese tiempo en el no, claro. Entonces, claro, una reacción alimenticia puede ser no solamente al camarón, como la gente. Es bastante común el camarón, pero hay otras cosas muy comunes. ¿Por qué es tan común el camarón, doctor? No, debe ser la estructura, vamos a decir, la reacción alérgica se hace a las proteínas de los elementos. Exactamente. Las proteínas del polvo, las proteínas de las comidas, las proteínas del contacto de cosas. Entonces, parece que hay es una proteína estructuralmente muy capaz de despertar la cadena de reacciones alérgicas que provocan todo eso que hemos hablado, todos esos síntomas de alergia, que a veces es violenta, es lo que nosotros llamamos la anafilaxis. Exactamente. Que es una reacción inmediata, violenta. Y exagerada. Y exagerada y peligrosa. Claro. Es una de las verdaderas emergencias médicas que existen, porque hay que actuar inmediatamente porque el paciente puede morirse. Por supuesto. Entonces, otra pregunta que la población común hace para aprovechar que estamos aquí. Las alergias de la niñez pueden desaparecer y las alergias que uno no tiene en la niñez pueden aparecer en la edad adulta. Sí, las alergias realmente depende de la persona, puede tener diferentes patrones. Ajá. La más común es la que empieza desde la temprana edad. Exacto. Desde la infancia. El niño la mamá te dice, el niño se aprieta desde chiquito. O el niño no puede comer, no puede tomar leche porque la leche le dio alergia. O no puede comer maíz o maní, o ese tipo de cosas. Es el más común. Pero realmente una reacción alérgica puede aparecer en cualquier época de la vida. Son menos comunes, claro, sí, pero siempre existe un precedente. Siempre uno,
cuando llega un paciente alérgico, la historia clínica de ese paciente es importantísima para nosotros, porque hay que indagar a ver cómo le ha ido a él en su vida, cómo reacciona a las cosas, a los alimentos, qué pasó en su infancia, si usted tomó algún medicamento alguna vez, porque hay alergias medicamentosas también, no solamente a la penicilina o a la aspirina, como la gente se cree. Hay alergias a diferentes medicamentos y a los componentes de los medicamentos. Entonces, es importante indagar, porque a veces hay personas que por ley de la casualidad, han llegado a la edad adulta sin nunca tener una reacción alérgica y resulta que a los 40 años empiezan a hacer alergias. Y es porque quizás no haya habido una combinación de factores que le hayan provocado esa reacción alérgica por circunstancias casuales. Claro. No porque, sí, pero la mayoría del paciente, la mayoría de los alérgicos, desde temprana edad, ya empiezan a presentar una u otra manifestación, uno u otro síntoma. Sí, y pueden cambiar el patrón, doctor, porque por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo era alérgico de los camarones y ya no lo soy. Sí. Yo era asmático y después del desarrollo se me quitó. Hay una manifestación alérgica, un cuadro que se da mucho en los niños que se llama la dermatitis atópica. Sí, claro. La dermatitis atópica es una reacción de la piel, como un eczema. Atopía quiere decir alergia, como una dermatitis por alergia, que se da mucho en los niños pequeños. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se sabe por qué. Después de determinada época de la vida, puede haber un switch, un cambio de esa manifestación cutánea, desaparecer esa manifestación y empezar el niño a hacer manifestaciones respiratorias. Ah, sí. O viceversa. Okay. O viceversa. Empezar con manifestaciones respiratorias y termina haciendo después manifestaciones cutáneas. Sí, puede haber un cambio en el comportamiento de respuesta. Pero no desaparece, una alergia no desaparece. Bueno, las alergias no. Usted nace alérgico y usted va a ser alérgico toda la vida, pero, pero con los mecanismos de tratamiento que existen hoy en día, con los manejos, se puede modular y se puede controlar esa manifestación alérgica. Vamos a suponer que usted sea alérgico a 5 alimentos. Y usted se le hace unas pruebas de alergia y le dice, bueno, mire, usted puede comer esos 5 alimentos, pero no los coma juntos. Porque si los come juntos se van a sumar y va a detonar el cuadro clínico alérgico. Por lo mismo es que es muy complejo. Lo mismo que, por ejemplo, las alergias ambientales de partículas, los inhalantes ambientales, eso es lo más común de todo. Las personas que hacen asma porque van a un sitio y hay polvo, o hay esporas de la humedad, o hay pólenes, o hay pelos de animales, o hay pelos de telas, o hay humo. Entonces, o perfumes, o se pueden nombrar muchos factores. Decenas de cosas más. Pero sí se puede, decíamos que se puede cambiar, se puede manifestar. Manifestar menos, con menos frecuencia, con más frecuencia, depende. Hay un patrón que no es fijo. Entonces, por eso es importante, cada tratamiento de cada paciente alérgico es individualizado. Tú tienes que saber específicamente a qué hace ese individuo, a qué se dedica, dónde va, dónde vive, cuáles son sus hábitos, con qué se baña, qué come. Claro. Todo la gente cree que la loratadina lo cura todas las alergias. No, sí, la loratadina. Sí. No, dice, no, tómate. Es uno de los antihistamínicos. Exactamente, pero te dicen sí. Cuando hay una reacción alérgica muy fuerte, el antihistamínico común, como es la loratadina, no hace nada. Bueno, te puede atenuar un poco los síntomas, pero hay que ir al hospital. O sea, cuando usted tenga una emergencia que sienta que... Si algo muy agudo, muy fuerte, es mejor ir a la emergencia. Ser atendido con medicamentos más profundos, más agresivos, que no sea solamente un simple antihistamínico. Exacto, pero a las vecinas les encanta recomendar, tiene alergia, dale, ¿no? Otros productos, pero depende de la experiencia de ellos, ¿no? Doctor, y una pregunta, ¿la alergia se puede prevenir? O sea, yo no quiero que a mi hijo le dé alergia, yo no le he visto alergia, quiero prevenir que no sea alergia. Bueno, con ciertas recomendaciones, por ejemplo, de su medio ambiente, por ejemplo, se habla mucho, nosotros hablamos mucho con los pacientes, de el control ambiental.
Si usted vive en un sitio que hay mucho polvo, que hay mucho humo, que hay químicos, que hay etcétera, cosas así, bosques con mucha humedad y mucho, que usted no abre su casa, que usted no limpia bien su casa, ese tipo de cosas, eso sí puede aumentar la incidencia de alergia y se puede prevenir diciendo a la persona, mire, abra su casa, limpie bien, no use tal cosa, no Sí. fumigue con tal otra, no. Hay espacios de la casa que la gente como que guarda cosas y nunca abre. Esos lugares Eso. es necesario ir a darlos cada Esos cierto son tiempo. caldos de cultivo para ácaros. El ácaro es el alergeno más de los inhalantes ambientales, quizás el más importante aquí y en muchos países. Entonces, el ácaro crece, en esta silla puede haber ácaro. En nuestra cama. Y sobre todo un sitio cerrado, que Sí. nunca se ventila, que nunca se abre. Y sobre todo en este país, que es un país caluroso y húmedo, Exactamente. como decíamos antes. Y hay gente, o sea, es bueno cambiar con frecuencia las toallas, Claro, las eso. sábanas. Entonces se le hace una recomendación ventile su habitación, limpie su habitación, cambie sus sábanas, báñese con frecuencia, no tenga almohadas de pluma, el cubrecama que usted usa, que no sea de cosas volátiles, como de pelusa lana, de lana o de plumas o de ese tipo de cosas. O sea, no uses de estas cosas ambientadoras, de olores y de humo y de ese tipo de cosas. Esas cosas pueden sí, contribuir a la mejoría del paciente. Desde Perfecto. luego. Yo diría que casi un 50% del tratamiento de un alérgico es el control ambiental. Ok. De un alérgico, sobre todo respiratorio. Y una persona que cuide bien sus factores ambientales puede pasar mucho tiempo sin una crisis. Claro, sí. Todo depende del patrón que siga, todo depende de la agudeza y cuán alérgico sea. Hay grados de alergia. Claro. Hay personas muy alérgicas que eso no es suficiente. Claro. Hay que hacer otras cosas. Pero sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, la prevención. Lo que se llama la inmunoterapia antialérgica, las vacunas antialérgicas. Las vacunas antialérgicas. Esos son muy eficaces porque modulan la sensibilidad ambiental de partículas ambientales. Las partículas ambientales no hay quien las evite. ¿Cómo usted evita el polvo de la calle? Claro. ¿Cómo usted evita un polen? ¿Cómo usted evita una humedad? Un ácaro, un perfume. Eso es en todos lados. Entonces, este paciente se somete a un tratamiento de inmunoterapia, de desensibilización antialérgica, a base de vacunas que enseña a su sistema inmune a bloquear cualquier reacción de tipo alérgico. Excelente. Doc, a mí se me fue el tiempo volando, pero se nos acabó. Entonces, no podríamos estar horas hablando de esto y no terminamos nunca. Mire, ¿alguna cosa que quiera dejarle recalcado a nuestros televidentes? ¿Cómo no? Me preguntaba de los medicamentos preventivos de alergia. Hoy en día nosotros tenemos una gran preocupación aquí en el país, sobre todo la Sociedad Dominicana de Alergia e Inmunología, como muchas sociedades del mundo. Hay muchos medicamentos hoy en día que son muy eficaces y son preventivos, muy eficaces en el tratamiento de las reacciones alérgicas, pero son muy costosos. Entonces nosotros estamos involucrados ahora en un programa que no se ha aprobado todavía con salud pública, que tratar de traer esos medicamentos de alto costo, pero gran eficacia para personas que no pueden costearlos. Entonces, estamos en eso hace ya varios años. Esa lucha y yo creo que ha sido tanta la presión. Sobre todo usted ve el gasto tan grande que hay en política aquí, el gasto que hay sin meternos en problemas sociales, pero usted dice, pero bueno, se gastan miles de millones de pesos en todo, en promoción, digamos. En promociones, en cosas que no tienen ningún... Y sin embargo, no hay un presupuesto adecuado para cubrir ese tipo de medicamentos. Que es tan común. O sea, que en otros países te lo cubren. Exactamente. Cualquier sistema de seguridad social y de... Sí, eso es lo doloroso. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Creo que pronto tendremos que volver a ver un tema relacionado con esto, porque creo que nos faltaron algunos puntos por cubrir. ¿Cómo no? Pero ya tendremos la oportunidad de tener al doctor Giraldes de nuevo con nosotros. No se vayan, que seguimos con más y mucho más de su programa Viva Mejor.